Buenos días. Mi práctica praxeológica eh, la enfatizo más como dice su nombre, a una práctica. Es interesante ver toda esta temática, ya que nos permite ver una metodología, digamos, con respecto a la pedagogía distinta, ya que va enfocada a algo que es muy importante, es la reflexión, es como el evaluar cómo se está desarrollando esta práctica y cómo mejorar cada día más sobre ella. Entonces, yo puedo pues opinar y pues con respecto a lo que es mi trabajo como docente, es que trato de enfatizar mis enseñanzas, o bueno, más que mis enseñanzas, como las temáticas que corresponden y los currículos, y el objetivo que se tiene en cada una de las clases es que sea práctico a lo que ellos se van a enfrentar en el mundo laboral, porque considero que si ellos no saben a qué se van a enfrentar y solamente se queda en la práctica, pues es haría algo simplemente que se vuelve un conocimiento y a lo largo del tiempo pues se olvida. Pero pues con respecto ya a lo que es el día a día en el aula, entonces enfatizo más en dos aspectos. Uno, pues en que haya un sustento, un contenido, una competencia donde ellos la adquieran con respecto a un tema ya. eh, Luego pues se hace una práctica con respecto a ese tema y pues al final vemos unos resultados, que eso sería como tal esa evolución creativa, donde esos resultados son evaluables y se analiza si son viables con respecto a lo que se enseñó o con respecto a lo que se quería adquirir con el objetivo pues planteado durante el currículo y durante la clase. Entonces ese es el énfasis más que todo que manejo. Con respecto a lo que ya es la praxeología, pues podría analizar o comentar sobre una experiencia que tuve, que fue sobre la materia de presupuesto y producción de medios, que ellos pues se enfatizaban en cómo cobrar sus diseños, pero pues simplemente esta materia tenía una desventaja, que no era tan teórica, no existen muchos libros con respecto a esto. Entonces pues era un reto como tanto personal para mí el dar, el enseñar, el armar un contenido, un currículo, tener un plan de estudios claro con respecto a lo que se debía cursar y que debía darse, digamos, acá cómo se manejan Uniminuto esas 16 semanas. Entonces era ese desafío. Luego, pues, después de eso, empezar a mostrarles que había pues unos contenidos, una razón de ser, y luego pues ver que cómo podían aplicarlo, cómo podían evidenciarlo para poder así llegar a una reflexión, un análisis y poder dar unos resultados finales. Entonces era muy interesante que este ejercicio que se realizó en clase, pues logramos que al final ellos hicieran como un juego donde aplicaban todos los contenidos referente pues a las temáticas que se plantearon. Entonces, pues la temática, como comenté anteriormente, pues era sobre cómo cobrar en diseño gráfico. Ellos pues se les explicó más o menos lo que eran los costos, lo que era lo que debían tener para planear, para organizar con respecto a lo que es ya elaborar un proyecto, y pues así saber qué necesitaban para desarrollarlo. Entonces por eso se enfatizó en lo que era como un cronograma, un presupuesto. Entonces hacían ese como checklist para poder tenerlo presente. Después identificaban aún el averiguar los costos, los materiales, y así poder generar unas cotizaciones al cliente pues de forma efectiva. Entonces fue muy interesante. Luego pues ellos ya empezaban como a armar una propuesta escrita a lo que se le iba a presentar al cliente con respecto ya pues al objetivo planteado inicialmente. Y finalmente pues vimos el resultado de la presentación o la sustentación ante el cliente. Entonces esto era muy interesante. Y pues al final vimos como en un juego ellos pudieron tener
o de utilizarlo más que todo como una estrategia para que pudieran reducir el tiempo de saber de las cotizaciones, de averiguar los precios. Entonces era más o menos como desarrollar un apps donde ellos pudieran conocer cuántas tintas necesitaban, cuántos costos se requerían para poder desarrollar ese ejercicio o para poder cotizarle al cliente sobre algún producto. Y aún los materiales, tintas, tiempo, costos, aún si se necesitaban proveedores terceros con respecto a esto, podían pues darle ya una razón. Y pues al final pudimos tener un resultado donde cada uno desarrollaba incluso su creatividad para esto tan técnico. Entonces el ver cómo presentaban esa propuesta de una forma muy creativa, amable, amigable, para que las personas se pudieran como, pues que la pudieran observar y fuera con todas las herramientas prácticas que se necesitaban. Entonces era interesante fue ese ejercicio. Con respecto a la práctica, creo que es muy importante que los docentes no solo nos enfaticemos en enseñar y en transmitir un conocimiento, sino que podamos llevar eso a la realidad, que las realidades sean cercanas a ese conocimiento y así poder dar un resultado o plantear esa evolución creativa que nos plantea la práctica praxeológica. Entonces, pues estoy muy contenta por lo del ejercicio, por el aprendizaje que hemos tenido hasta ahora. Gracias.